Preguntar si hay alguna duda de lo práctico. Del práctico, recién vamos al primero. Si quieren preguntar algo. Buenas noches, profe. Yo quería hacer una consulta. Ajá. ¿En qué formato se lo puede subir al trabajo práctico? En cualquiera, en el que ustedes quieran. Si quieren quieren subir en PDF, en Word, en foto, acepta cualquier formato, he puesto formato libre, así que en el que ustedes quieran. O si quieren el archivo CPP, no hay problema, sube igual. Ah, bueno, eso quería preguntar si Después puede subir el nosotros, archivo. sí, después nosotros leemos como cualquier archivo. No sea Ah, un bien, problema. bien. Muchas gracias, profe. Muy bien. Ahí te pregunta Campos, Matías, sí, en CPP también puede ser en el formato que ustedes quieran. No hay ningún inconveniente. Lo leemos igual nosotros. Ahí está. Genial. Bueno, entonces vamos a ir un poco completando algunas ideas, eh, conceptos, para que cuando nos toque abordar algunos ejercicios más adelante podamos hacer uso de estos conceptos y también un poco como para refrescar lo que seguramente han visto en Informática 1. Pero bueno, considerando que por ahí no han cursado el año anterior o se pueden haber olvidado, viene bien, digamos. Bueno, los temas que vamos a tratar de reflotar son algunas cuestiones sobre constantes, caracteres, la parte de instrucciones y expresiones, sobre todo las expresiones lógicas en lenguaje C. Bueno, en esta presentación, como siempre digo, como después queda en video, la intención es siempre dejarle más o menos escrito un resumen de lo más importante para que cuando surja la necesidad ustedes puedan repasar el video y poder reflotar esta información. Bueno, un tema respecto a constantes y precisión numérica. Debe quedar claro que las constantes enteras son cantidades exactas, mientras que las constantes con coma flotante son aproximaciones. En cualquier caso, se debe tener presente que la constante en coma flotante, por ejemplo, 1.0, puede ser representada en la memoria de la computadora como 0.999, más allá de que cuando la presentemos en pantalla aparezca como 1.0. Esto es debido al redondeo automático. Por esta razón es que no se pueden utilizar valores con coma flotante para ciertas funciones o aplicaciones tales como conteos, por ejemplo, donde los valores deben ser exactos. Hay que tener presente esto a la hora de trabajar con constantes. Otro tema de interés es la codificación ASCII. Ustedes saben que el código ASCII es un código estándar. Bueno, ahí está el nombre, o sea, la traducción al español de las siglas, ¿sí? Es código estándar americano para intercambio de información. Se ha estandarizado el código de manera tal de poder representar, representar las letras, los caracteres en general, con valores numéricos. Y cuando decimos caracteres, o hacemos referencia a caracteres, no tan solo hacemos referencia a las letras en mayúscula o minúscula, sino también a todas aquellas que son consideradas especiales, empezando por las acentuadas o las que tienen diéresis, como algunos caracteres que inclusive se utilizan en algunas ocasiones, como ser símbolos de monedas y otros que ya después vamos a ver una imagen con la tabla completa. Algo para destacar a la hora de utilizar en la programación estos códigos es lo que hemos resaltado acá. Así como para la letra A existe o sea, le corresponde el código 65, si nosotros al valor de la letra en mayúscula, que es 65, le sumamos el valor 32, vamos a obtener el código que le corresponde a la misma letra, pero en minúscula. Esto se utiliza mucho en programación para hacer una traducción de minúscula a mayúscula y viceversa en algunos programas, donde por ejemplo por ahí
se le da la libertad al operador que cargue una cadena de caracteres, o un nombre, por ejemplo, y si lo ha cargado todo en mayúscula, poder hacer la conversión a minúscula de todas las letras, salvo la primera, por ejemplo. Esa podría ser una aplicación. Y también, bueno, aquí se puede ver cómo cuando declaramos constantes, utilizando comillas simples, igual nosotros vamos a poder hacer referencia al valor de esa constante en términos numéricos. Entonces, conociendo el valor que le corresponde a cada carácter que está estandarizado en una tabla, de esa manera podemos hacer un trabajo numérico respecto de los caracteres. Una de las posibles aplicaciones es cuando al utilizar un printf queremos mostrar un carácter especial, digamos. Vamos a utilizar, evidentemente, haciendo referencia en el lugar de la cadena que queremos mostrar por pantalla, utilizando un %c, porque es un carácter el que queremos mostrar, y le vamos a asignar el código correspondiente de la letra o el carácter que queremos mostrar. En este ejemplo, se muestra cómo se haría para imprimir la letra ñ, tanto minúscula como mayúscula. Entonces esa podría ser una de las aplicaciones. No sé si han utilizado esto en Informática 1, pero igual lo mencionamos para que ustedes también lo puedan aplicar en sus programas a partir de ahora. Bueno, y acá se puede ver una de las tantas imágenes que se pueden encontrar en Internet que describen, digamos, todos los códigos de los caracteres del código ASCII completo, ¿no? Y ahí se puede ver también cómo no tan solo están codificadas las letras que llevan acento o diéresis, sino también todos los otros caracteres como son los caracteres de operaciones, tanto aritméticos como lógica. Ahí también se puede encontrar los caracteres que usamos, por ejemplo, para hacer referencias en matemáticas, por ejemplo, alfa, beta, muchos de estos caracteres útiles, donde por ahí, para poder presentar en pantalla alguna información específica, podemos hacer referencia a los mismos utilizando su código correspondiente en esta tabla. Bueno, también es útil, también son útiles los códigos ASCII cuando queremos hacer referencia a las que hemos llamado secuencia de escape. También por ahí le llamamos modificadores cuando en la cadena de caracteres dentro de un printf queremos agregar, digamos, algún tabulador o nueva línea o retorno de carro. Observar acá están resaltadas las que estoy mencionando. Estos tabuladores se usan mucho cuando queremos presentar información de matrices, por ejemplo, y también hacer la discriminación de algo que se usa mucho, que es el /n, que implica nueva línea. De esa manera el cursor queda en el renglón siguiente, en la parte izquierda de la pantalla, a diferencia de /r, que lo único que hace es, se llama retorno de carro, y lo único que hace es mover el cursor a la izquierda, pero no va a la línea siguiente, sino sobre la misma línea. Entonces, en lugar de utilizar esta combinación de caracteres, podemos utilizar su correspondiente código en la tabla ASCII, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ver que para cada una de estas secuencias de escape, tenemos un código que podemos aprovechar también en la programación. Después, en el tema de instrucciones, esto es simplemente para poner un marco a la manera en que nombramos las cosas, vamos a hacer una distinción, ¿sí? Una instrucción hace que la computadora efectúe alguna acción. Y hay tres tipos de instrucciones en el lenguaje C. Tenemos las instrucciones de expresión, las instrucciones compuestas y las instrucciones de control. Bueno, una instrucción de expresión consiste justamente en una expresión seguida de un punto y coma, que marca el fin de esta expresión. Bueno, y la ejecución de una instrucción de expresión hace que se evalúe esa expresión en cuestión. Como en este ejemplo, por ejemplo. Acá
tenemos una expresión que no es más que una operación de asignación, porque tenemos el símbolo igual, que es el operador de asignación, y lo que hace es determinar que se va a hacer el guardado del valor numérico 3 en la posición de memoria a la que se le ha asignado el rótulo A. De esa manera se ha determinado que esa dirección de memoria es una variable a la cual se le asigna el número 3. Después tenemos otra instrucción de expresión, donde además de tener el operador de asignación, tenemos una expresión aritmética. Se realiza la suma de los contenidos de estas variables y el resultado se asigna a la posición de memoria a la que se le ha vinculado el rótulo llamado C. Y en este caso también tenemos una instrucción de expresión determinado por este printf, y observar que en todas ellas se utiliza el punto y coma para marcar el fin de la misma. Después tenemos las instrucciones compuestas, y evidentemente estas instrucciones van a estar compuestas por expresiones individuales. Entonces acá tenemos una, acá otra y acá otra, y para contemplar una instrucción compuesta vamos a observar siempre que tienen su llave de inicio y su llave de fin. Cada una marca el inicio y el fin de esta instrucción compuesta. Después vamos a tener las instrucciones de control. Estas se utilizan para conseguir ciertas acciones especiales en los programas, tales como comprobaciones lógicas, bucles o bifurcaciones. En este caso, digamos, no tan solo vamos a contemplar las estructuras que vamos a ver después, que son las que permiten tener un control en el flujo de la ejecución del programa, sino que también se conocen como instrucciones de control a las comprobaciones lógicas que hacemos. Entonces, acá podemos ver que tenemos una instrucción de control determinada por esta instrucción y, digamos, que tiene respectivamente su instrucción que es una comprobación lógica. Fíjense que esta comprobación lógica es la que determina que el lazo de repetición se realice o no. Bueno, además de las instrucciones, vamos a observar y tener en cuenta para recordar los operadores. Nos vamos a enfocar más que nada, por supuesto que no vamos a hacer mención a los operadores lógicos, porque bueno, no hay mucho para decir, son los más sencillos y más fáciles de asociar a las operaciones aritméticas que nosotros podemos hacer, pero los operadores relacionales son muy importante distinguirlos porque por ahí pueden dar lugar a confusiones. Bueno, existen 4 operadores relacionales y además de eso, a veces se engloban dentro de los operadores relacionales los de igualdad, que son los que están más abajo. Los relacionales en muchas bibliografías son considerados estos 4, que son los que se pueden leer a continuación de cada uno de los símbolos: menor que, menor igual que, mayor que o mayor igual que. Aparte de estos, en muchas bibliografías se los separan a los que son llamados de igualdad, y son estos que están acá, y se distinguen utilizando los símbolos doble igual para hacer una comparación, y el signo de admiración cerrado, y el igual cuando queremos decir, cuando queremos hacer una operación que va por la comparación del distinto, o sea, no igual a qué. Esta es la parte más importante, porque cuando queremos hacer una comprobación lógica y queremos hacer una comparación por el igual, es muy importante escribir 2 signos igual y no uno solo,
porque si no, en lugar de un operador de igualdad o de comparación, que sería en este caso, estaremos realizando una asignación al usar un solo igual. Entonces convertimos una expresión lógica en una expresión de asignación, lo cual, por el solo hecho de olvidar un signo igual, estamos cometiendo un error muy complicado, porque por ejemplo el compilador no lo va a detectar y el programa se va a compilar, pero seguramente va a hacer cualquier cosa y mucho menos lo que el programador espera, ¿no? A continuación, la intención de estas imágenes, más allá que la explicación anterior creo que es bastante clara, es que a ustedes les quede esta información en el video y que la puedan repasar por si llega a surgir alguna duda. Y de esa manera acá hay una tablita con unas expresiones que se pueden evaluar según lo que nos dice la consigna. Ustedes ven que acá tenemos las variables I, J y K, y a cada una se le ha asignado un valor, que en estos casos son 1, 2 y 3. Y de esa manera podemos hacer las evaluaciones de estas expresiones. Simplemente, bueno, reemplazando acá, si para I tenemos 1 y J2, si se cumple que I al valer 1 es menor que J, que vale 2. Por lo tanto, esta expresión corresponde a verdadero y nos devuelve un 1 que corresponde a este valor. Y de esa manera podemos hacer todas las otras evaluaciones. Si pasamos a las finales, que por ahí pueden ser las más importantes de recordar, ¿sí? Podemos hacer una evaluación como esta, de manera tal que si K vale 3 y preguntamos si 3, o sea, reemplazando por el valor correspondiente, si 3 es distinto de 3, tomando este operador completo, la conclusión que es falso y de esa manera la expresión devuelve 0. Por el contrario, si reemplazamos el valor de j, que es 2, y preguntamos si j es igual a 2, la comprobación da verdadero y por lo tanto devuelve un 1. Preguntas hasta acá, es bastante sencillo, simplemente para refrescar y tener presente antes de hacer o avanzar en los programas que nos toquen. Además de los operadores relacionales que mencionábamos antes, tenemos los operadores lógicos. Y estos operadores se simbolizan utilizando doble ampersand para el caso de la operación y, que en mucha bibliografía se menciona como AND, y doble barra vertical para la operación O, que en la bibliografía podemos encontrarla como una OR. Bueno, estos operadores lógicos permiten combinar operaciones lógicas como las anteriores. Entonces, de esa manera podemos hacer una operación compuesta. A combinar una operación, por ejemplo, por el lado del mayor, utilizando un operador lógico de esto, con otra operación que compare por el igual, por ejemplo. De esa manera se pueden realizar expresiones lógicas más complejas. Por eso también estos operadores se denominan conectivas lógicas, porque nos permite hacer evaluaciones lógicas más complejas. Bueno, acá vienen unos ejemplos sobre cómo se pueden combinar expresiones lógicas con los operadores conectivos, como les llamaban en la imagen anterior, obteniendo operaciones lógicas más complejas. Para eso bastaría con tener en cuenta la asignación que se le hace a cada variable, como muestra el enunciado. Bueno, para I el valor de 7, para F el valor de 5.5 y para C el carácter W, ¿sí? Con comillas simples. Por supuesto que lo que podemos hacer es ir reemplazando para cada variable el valor que tiene asignado y hacer la comprobación, pero bueno, eso ustedes lo van a poder hacer con mucha facilidad. Algo
fíjense en esta nada más, por ejemplo, que acá podemos comparar el contenido de la variable C, que era el carácter W, si es igual justamente al carácter W. Bueno, obviamente como esto da verdadero y esto también, y tenemos el operador AND, o sea, de manera tal que se tiene que cumplir que esta parte y esta otra, ambas sean verdaderas, por eso es que la evaluación termina dando verdadero y la expresión compleja devuelve 1. Pero en este caso particular, fíjense cómo se puede hacer la aplicación de comparar el contenido de la constante C, que es un carácter, si es igual al código. Recordando que el código ASCII de W es 119. Esto también va a dar verdadero, de manera tal que esa combinación, perdón, esa evaluación se va a combinar con la otra. Pero lo que queríamos resaltar es que esta comparación también es posible siempre y cuando tengamos presente el valor del código ASCII del carácter que estemos utilizando. También es una alternativa. ¿Preguntas, comentarios que quieran hacer hasta acá? Bueno, Muy calladito. sí, por último, de esto que tenía que ver con los operadores relacionales y lógicos, vamos a agregar el concepto de este operador llamado unitario, que es el signo de admiración, que nos permite negar el valor de una expresión lógica. Es decir, que hace que una expresión que era originalmente verdadera se haga falsa y viceversa. Este operador se denomina de denegación lógica o no lógico. También alguna bibliografía figura como not. Para esto, bueno, lo podemos observar en un ejemplo si tenemos que, según el enunciado que nos plantea, asignar para la variable i el valor 7 y nuevamente para la variable f 5.5. Si observamos este en particular, como para f habíamos asignado 5.5, si hacemos la comparación, 5.5 sí es mayor que 5, por lo tanto, lo que está entre paréntesis me da verdadero, pero al valor verdadero que devolvería 1, le anteponemos el signo de admiración, lo cual niega lo anterior, por lo tanto el 1 se vuelve 0, que es lo mismo que falso. De esa manera, la operación completa, la evaluación completa de esta expresión nos devuelve un 0. Lo mencionamos a esto para refrescar, cosa que cuando veamos las estructuras de control y tengamos que usar evaluaciones lógicas, puedan utilizar esta información para poder hacer las expresiones lógicas con toda la libertad que les da a todos estos operadores. ¿Algún comentario, pregunta? No, profe. Por último, vamos a mencionar esto que por ahí no es muy usado, pero vale la pena tenerlo en cuenta, se llama operador condicional. Se pueden efectuar operaciones condicionales simples con el operador condicional, que es una combinación de dos caracteres, el signo de pregunta cerrado y el 2 puntos. De manera tal que se puede armar la siguiente expresión. Expresión 1, operador, expresión 2, operador, expresión 3. Si lo llevamos a esto a un ejemplo para entender cómo funciona, podemos ver cómo está puesto este ejemplo acá. Entre paréntesis, una expresión lógica preguntando si i es menor que 0. Por eso de ahí a continuación viene el signo de pregunta, que es como si nos dijera que estamos preguntando cuánto da esto. Si esto da verdadero, el resultado de la expresión va a ser el valor que está acá, y por el contrario, esto sería si la expresión diese 1. Si la expresión da 0, o sea, da falso, por el lado del falso, lo que va a devolver esta expresión va a ser el valor que está después del 2 puntos. ¿Se comprendió esto? Esto es como una versión compacta del if-else.
y recordando lo que deben haber visto en Informática 1. Digamos, es una versión compacta, ¿no? Porque la limitación de esta expresión es que no se pueden tener expresiones compuestas, como por ejemplo cuando ustedes usan un if y usan llave abierta y cerrada para tener varias expresiones adentro, lo cual sería una expresión compuesta. Acá eso es lo que no se puede. Sí se puede, digamos, tener, se puede hacer una operación con una variable, por ejemplo, tanto, digamos, en este lugar como en este otro, ¿sí? Pero no se pueden tener varias expresiones como es el caso del if-else. Entonces esta sería como una versión compacta, ¿sí? Para un proceso simple que haya que hacer, lo podemos escribir en una sola línea y contemplando estos dos operadores que son el signo de pregunta cerrado y el dos puntos. ¿Algún comentario, pregunta? Profe, o sea que si en lo que está en el paréntesis tira falso, va a tirar el 100 después. Exacto, sí, sí, Ah, bien. exacto. Si lo que está entre paréntesis da verdadero, devuelve lo que está en verde. Si da falso, devuelve lo que está en rojo. Bien, Entonces gracias. podríamos decir que esta sería la expresión lógica, lo que está antes del signo de pregunta. Esto sería lo que va a devolver si es verdadero y esto sería lo que va a devolver si es que da falso. Teniendo en cuenta que los operadores que delimitan lo verdadero de lo falso son justamente el signo de pregunta y el dos puntos. ¿De acuerdo? Bien, bueno, vamos a quedar ahí, así no tenemos desfasaje con el otro grupo. Perfecto, César. Y seguimos avanzando mañana, que sería la próxima clase.